Le aprecio en esta mañana al diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena, que está aquí con nosotros. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, platicamos hace una semana, ¿no? Justamente. Así es. Sí, hace una semana. Hablamos de este debate y qué bueno que se armó. Estábamos aquí diciendo que armáramos un debate sobre el tema y pues aquí estamos ya en este debate. Marco Baños, consejero del INE, ¿cómo estás? Muy buenos días. Luis, muchas gracias, muy buenos días. Sergio, Arturo, muy buenos días. Y nos acompaña también Arturo Espinosa, él es director de estrategia electoral, experto pues en temas electorales, en temas de derecho electoral. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Buenos días, consejero, diputado, buenos días. Buenos días. Quisiera empezar contigo, Sergio Gutiérrez, para que nos cuentes qué es lo que están proponiendo, qué es lo que está sobre la mesa en estos momentos, que ha generado pues alarma entre algunas personas, entre la oposición, entre el mismo Instituto Nacional Electoral. Cuéntanos, Sergio, ¿qué es lo que se está proponiendo? Lo que estamos proponiendo nosotros es analizar, diagnosticar cuál es el costo actual de la democracia, ponderando, equilibrando, defendiendo que no se vulnere la certeza o la legalidad de los procesos. De ninguna manera está en nuestra idea, en nuestra pretensión, el hecho de socavar lo que se pueda haber construido y la certeza de la democracia y los resultados electorales. Sin embargo, consideramos que esto no debe de prevalecer a costos estratosféricos, y que con base en eso tenemos que hacer un análisis para ver dónde hay duplicidad de funciones, estructuras traslapadas, dónde se pueden optimizar procesos, dónde se puede reducir burocracia. Y nosotros hemos convocado a la autoridad electoral y así han venido respondiendo. Vamos a la mitad de los foros de reforma electoral. Ayer fue un día bastante relevante, estuvo con nosotros el consejero presidente Lorenzo Córdoba, 2 consejeros electorales, representantes de los soples, y hubo opiniones encontradas. Algunos dijeron que los soples no podían desaparecer por explicaciones que manifestaron, y hubo otros consejeros, incluso de OPLES, que dijeron que sí es posible realizar elecciones por parte del INE bajo ciertos esquemas de modificación. Ese es el debate que está sobre la mesa. ¿Qué opinas, Marco Baños, desde el INE? Bueno, creo que es importante lo que acaba de mencionar el diputado, que se precise el objeto que se busca con una reforma de estas características, pero yo diría que sobre esa base, entonces estamos planteando una revisión específica de las estructuras administrativas y de los procedimientos que organizan las elecciones. Sobre esa base, la iniciativa, por ejemplo, que presentó el diputado tendría que ser revisada en algunos componentes. Yo, en lo particular, he sostenido enfáticamente que el Instituto Nacional Electoral está de acuerdo con encontrar mecanismos que hagan más barata la democracia y particularmente el tema de las elecciones. En eso no hay oposición. Tenemos coincidencia y lo hemos demostrado con varias decisiones que ha tomado el Instituto Nacional Electoral. Pero creemos que una política que busque la austeridad por la vía de la desaparición de estructuras estatales que hacen las elecciones hoy día podría generar una serie de complicaciones que no queremos en función de los avances que se han tenido hasta el momento. Sobre esa base, el instituto está planteando presentarle a los diputados toda la información de carácter técnico que se tiene para que ellos puedan evaluar con mucha calma, con mucha precisión, qué es lo más conveniente para el sistema electoral mexicano. Yo soy convencido también de que el sistema en las condiciones actuales necesita algunas modificaciones importantes y podríamos ir puntualizando una por una. Pero si el tema es ahorrar dinero, me parece que podemos encontrar mecanismos adecuados para ello, pero creo que debemos preservar los principios y algunos de los componentes básicos que tiene hoy día el sistema electoral mexicano. Vamos en un momento con Arturo Espinosa, porque pues él es el experto en estos temas, analista desde fondo, pero me gustaría seguir un poco más con el debate, si me permites, por un momento, sí, Arturo, sí, con Sergio y Marco Baños, y de ahí en un momento pues escuchar cuáles son las opiniones desde la academia, desde afuera, ¿no? Te pregunto, Sergio y Marco, a ver, aquí hay un asunto en donde yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Esto es muy caro, y cuando lo dices políticamente es que hay que reducir dinero, hay que ahorrarnos dinero, pues hay un aplauso generalizado. Y luego cuando hay que ahorrar dinero para no dárselo a los partidos políticos, bueno, pues el aplauso se vuelve ensordecedor. Sin embargo, pues de pronto hemos visto ya recortes que no se están haciendo con gran precisión, que parece que más bien son recortes que se hacen con machete y que ya tienen en varios problemas a distintas instituciones. ¿Cuál sería la propuesta económica? Estamos hablando a bote pronto, no sé, estamos hablando de en estos momentos en ideas nada más, pero ¿cuál sería esa propuesta económica? O sea, ¿cuánto es lo que se querría reducir
te lo quiero preguntar, Sergio, y yo quiero preguntarte, Marco, ¿con cuánto es lo mínimo que puede funcionar el INE? Sergio, diputado de Morena. Nosotros lo que proponemos es analizar cómo funcionan las estructuras del INE simultáneamente con la de los soples. Estamos claros que después de la reforma del 2014 las facultades de los órganos electorales locales se redujeron sustancialmente y la evolución de la implementación de esa reforma todavía los puso como más dependientes del INE. Eso no lo digo en un sentido negativo, lo digo en el sentido de que el INE ya va en ese camino, en el camino de casi organizar en su totalidad las elecciones locales. Nosotros queremos distinguir en dos momentos: los años en los que no hay proceso electoral y el año en el que hay proceso electoral. En los años en los que no hay proceso electoral, nosotros consideramos que la simple estructura del INE puede asumir las necesidades de los estados eventuales que no son electorales. Pongamos, por ejemplo, el registro de partidos políticos locales nuevos o algún ejercicio de democracia directa que sea en algún estado. Nosotros consideramos que el INE lo puede atender con su estructura. En los procesos electorales concurrentes es donde está el reto. Los consejeros del INE han dicho que es muy difícil o imposible realizar elecciones federales y locales simultáneamente con la estructura que cuentan. Les damos toda la razón, porque lo que sucede es que en los procesos electorales la estructura se amplía sustancialmente para poder atender esas necesidades nuevas que surgen en los procesos electorales. Es decir, tanto los soples como el INE realizan contrataciones eventuales para atender las necesidades del proceso electoral. ¿Tendría que ampliarse esa estructura? Sí. ¿Se ampliaría el presupuesto? Sí. El presupuesto del INE el año pasado fue de 17,000 millones. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Este año es de 10,000 millones. Es decir, en año electoral fue 7,000 millones de pesos más porque tenía otras necesidades, porque imprime boletas, porque contrata capacitadores, porque imprime papelería electoral. Es decir, ese gasto sí aumenta en año electoral. Lo que queremos es que aumente a partir del INE y también que cada estado siga asumiendo el costo de su elección, pero solo en un año. ¿Qué dices, Marco Baños? Mira, yo creo que las reflexiones que formula el diputado son interesantes, pero yo te diré una cuestión que es importante. Primero tenemos que separar claramente qué es lo que cuesta cada cosa. La estructura burocrática que tienen los órganos electorales de los estados para este ejercicio van a significar más o menos 3,800 millones de pesos de ejercicio de la pura estructura burocrática de los soples. ¿De los 10,000 de este año? No, los soples tienen por su cuenta un presupuesto aprobado por los congresos de los estados. Okay. Y eso suma en las 32 entidades federativas más o menos 3,800 millones de pesos. El resto, que llegaría a sumar hasta 9,000, poquito más de 9,000 millones de pesos, es el financiamiento de los partidos. Los partidos políticos tienen un financiamiento específico y esa parte me parece que debe ser revisada. Y en el debate hemos estado mezclando las cantidades. Se ha dicho con recurrencia que los soples este año cuestan 9,000 millones. Eso no es así. Los soples cuestan casi el 50% de esa cantidad y el resto son los partidos políticos. Ahora, la estructura del Instituto Nacional Electoral, por supuesto que crece cuando hay proceso electoral, pero ¿para qué crece? Crece para notificarle a los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, para poder sacar los procedimientos que tienen que ver con el registro de los candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es un personal eventual que se contrata específicamente para ese tipo de actividades. La propuesta, por ejemplo, que pude leer, y aquí está el diputado, es que, por ejemplo, al desaparecer los soples, entonces se creen una especie de consejos locales que dependan del Instituto Nacional Electoral para que se encarguen de las actividades de elecciones locales. Mi reflexión es la siguiente: esos consejos locales tendrían que tener también un aparato burocrático para poder hacer las elecciones. Que sería el mismo del INE. Y en mi punto sería sustituir una burocracia que está en los soples hoy día por otro tipo de burocracia. ¿De qué tamaño? Dependería de los procedimientos que se fijen en la legislación. Quiero preguntarle aquí, ahora sí, Arturo Espinosa, ¿qué opinión te merece todo esto? A ver, uno piensa de pronto en los temas de soberanía de los estados, a lo mejor, en el tema de que si cada estado puede o no organizar su elección, en el hecho de que haya una injerencia desde el INE, y bueno, pues en algunas otras propuestas que han estado saliendo, como la que ayer daba Pablo Gómez, ahí en la Cámara, en donde decía, no, pues la idea es aparecer todo, hombre. ¿Qué opinión te merece desde afuera? O sea, ¿cómo ves este debate? Mira, a mí me parece que justamente el debate se debe de hacer, pero el costo de la democracia no debe de reducirse únicamente a pesos y centavos, porque me parece que parte de los costos son algunos intangibles
como es la democracia, la certeza, la pluralidad política, la representatividad que años nos ha costado llegar a tenerla. Y la verdad es que si solo le vamos quitando números y haciéndolo, sí es un presupuesto importante. El presupuesto de todo el aparato electoral, autoridades, partidos y demás, es de cerca de 32 mil millones de pesos este año, por poner un ejemplo. Contando el tribunal, ¿no? Contando el tribunal, los tribunales Estatales. locales, todo el aparato es 32 mil millones de pesos. También es cierto que tenemos un sistema complejo, es uno de los sistemas más complejos del mundo, y no dicho por académicos y demás, dicho por organismos internacionales especializados. Tenemos un doble nivel de autoridades electorales que no hay en otros lados del mundo, digamos este nivel federal y este nivel nacional. Pero también creo que hay diferentes alternativas, diferentes salidas para poder generar una austeridad, pero una austeridad inteligente. Creo que el análisis tiene que ser cómo hacemos menos costosas monetariamente las elecciones en el país, pero sin dañar estos principios de confianza, de certeza, de equidad, de pluralidad, de alternancia que hemos logrado generar durante años, porque tampoco se trata de generar un retroceso y volvernos a plantar en 1988. Te interrumpo por un momento aquí. En el debate del cual has sido testigo en estos momentos, en estos días, ¿has detectado ideas que violenten la pluralidad, que violenten la legitimidad de los procesos? Desde luego, hay varias propuestas que actualmente me parece que en las condiciones que tenemos sí lo hacen. La reducción de diputados de representación proporcional plurinominales me parece que ahorita no es algo que vaya a beneficiar, puede demeritar la representatividad. Me parece que ahorita mismo la reducción del financiamiento a partidos políticos y hacerla de tajo también puede minar la fortaleza de los partidos políticos, la pluralidad democrática, la representatividad. Y creo que nada más hacer un borrón de las autoridades locales así como así, creo que también puede minar en la calidad de las elecciones. De por sí, en las últimas elecciones, los conflictos no han sido en las elecciones federales, han sido en las elecciones locales. Son elecciones mucho más polarizadas, son elecciones mucho más peleadas, y sí necesitas una autoridad que esté presente y que sobre todo sea una autoridad fuerte con una presencia importante en la entidad federativa. Yo creo, en este sentido, que hay muchos cambios que se pueden hacer. Tenemos ahí, estaban revisando ayer los informes de observación electoral del año pasado, y hay muchísimas recomendaciones que implicarían cómo hacer las elecciones más baratas. Y no me refiero nada más al voto electrónico que muchos han mencionado, que tiene que ser un cambio integral, pero también me refiero a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos cuestionó un poco el modelo de casillas que tenemos, y ellos no proponen como tal, pero ellos han valorado como positivamente los centros de votación, es decir, en un mismo lugar muchas casillas, digamos en una escuela muchas casillas. Me parece que eso podría abaratar en cierta manera los costos, no habría tantos traslados, colocas en el mismo lugar, estos problemas de la cadena de custodia de los paquetes que han mencionado mucho, se reducen. Me parece que ciertas cuestiones, porque también hay muchas cuestiones que obedecen a la desconfianza, ¿no? Tenemos varios esquemas de resultados electorales, los conteos rápidos, los resultados preliminares, el cómputo, el recuento del recuento. Creo que todo eso también va siendo, y creo que además hay que atender a los grandes problemas que hemos visto en las últimas elecciones. Compra del voto, ¿no? Las acusaciones, estas narrativas de fraude electoral, la revisión del modelo de comunicación política me parece que es importantísimo. Bueno, es que ¿no? también tenemos una narrativa de fraude electoral desde la Revolución Mexicana. O sea, ha habido fraude tras fraude tras fraude, y una desconfianza pues ganada, no sé si legítimamente o no, por la sociedad mexicana hacia las autoridades, en donde dice me van a hacer fraude, ¿no? Pero hoy me llama la atención que hay una generación que no recuerda esos fraudes porque no los vivió, no solamente que los recuerda, no les tocó vivirlos. La desconfianza nos sale cara. Claro, pero sí. eso nos sale muy caro. Nada más todo lo que tiene que hacer el INE para revisar el modelo de comunicación política, el monitoreo. El INE es la agencia de medios más grande del país, ¿no? No solo pauta en todas las estaciones, del mundo, monitorea 24 horas al día todos los canales, todas las estaciones de radio y televisión, las sesiones que tienen que tener la comisión de quejas para revisar cada uno de los spots. Me parece que eso también ha hecho muy cara nuestra democracia,
y son cuestiones que han venido a partir de desconfianza, a partir de hacer más complejo, porque además las últimas 2 reformas importantes, 2007 y 8 y 2014, la promesa siempre ha sido abaratar las elecciones. El modelo de comunicación política era para que haya menos gasto de partidos políticos. Esta concurrencia entre OPLES, INE y la concurrencia de elecciones era también para abaratar la democracia, y lo que hemos visto es que sigue el mismo debate, no se está volviendo más barata en ese sentido. Entonces, por eso creo que sí es importante atender a esta austeridad, es un principio actual, pero tiene que ser una austeridad inteligente, quirúrgica. ¿Qué dices, diputado Sergio Gutiérrez? Coincido 100%, tiene que ser una austeridad inteligente. Nadie en su sano juicio pretende socavar la legitimación que puedan tener las elecciones en el futuro. Sería algo caótico para el país y nadie tiene en mente eso. Pero yo creo que lo que dice Arturo es muy cierto. El costo de la democracia ha venido escalando, y yo creo que es momento de hacer un alto en el camino para evaluar cómo podemos simplificar ese tema y también que esa simplificación redunde en ahorro. Y eso no debe de verse como un ataque, debe de verse justamente como un parteaguas en la evolución que ha tenido la estructura electoral, porque atinadamente decía Arturo que con las reformas le hemos ido agregando más y más facultades al INE que implican gasto, eso se entiende, pero es momento de revisar cómo se ejerce ese gasto y de qué manera lo podemos simplificar, y eso yo creo que todos podemos estar de acuerdo en ello. El tema es sentarnos sobre la mesa, ponernos en la mesa de una manera constructiva y autocrítica para poder ver los puntos de convergencia en lo que podemos llegar, en los acuerdos que podemos llegar para tratar de simplificar esto, siempre con la premisa, siempre con la premisa de que las elecciones tienen que ser legítimas y certeras y reconocidas por todos. Marco Baños, no te veo tan de acuerdo en algunos puntos. Mira, creo que es importante decir que nosotros hemos posicionado la idea de que nos preocupa mucho la certidumbre, el apego a la legalidad y sobre todo la imparcialidad con la que se organizan las elecciones. Esa parte estamos de acuerdo. Decía Arturo un tema crucial. En México no tenemos centros de votación. Se usan en muchos países de América Latina, por ejemplo Colombia, Argentina, etcétera. Tienen centros de votación. En las escuelas se colocan muchas casillas. Eso logísticamente puede ayudar mucho. ¿Te reduciría el costo de manera sustantiva? Yo digo que una parte importante sí, pero creo que también tiene que estar asociado al tema del voto electrónico. Nosotros hemos impulsado la idea de que el voto debe ser electrónico. ¿Por qué? Por la cantidad de tiempo que se lleva. Arturo decía bien, el escrutinio y cómputo en las casillas. Imagínate funcionarios de casilla que llegan a las 7:30 de la mañana y terminan a las 3 o 4 de la mañana del día siguiente los escrutinios y cómputos de 6 elecciones. Y luego recuentas el 60% de los paquetes electorales en los consejos distritales del INE o de los OPLES. Esa parte me parece que se tiene que revisar y creo que el voto electrónico sería una buena idea. Ayer, en el posicionamiento que hicimos a través de los discursos del presidente del Consejo General y del secretario ejecutivo y también de la intervención de la consejera Favela, nosotros manejamos la idea de que podría haber, por la vía del voto electrónico, hasta una disminución en costos de 4,500 millones de pesos en el costo de una elección general. Esa parte me parece que debe ser revisada con mucho cuidado. Coincido mucho con el diputado Sergio Gutiérrez en el sentido de que debemos cuidar principios esenciales. Déjame interrumpir además aquí por el dato que acabas de dar. O sea, si aplican voto electrónico se puede reducir hasta 4,500 millones de pesos. Sí, de los y 32,000 millones que cuesta sí, en la parte de INE. Pero tienes que meter una lana primero para el voto electrónico, ¿no? Pero lo haces quitando el costo de las boletas, lo haces reduciendo sensiblemente. Yo tengo un apunte, lo haces reduciendo una serie de cosas. Pero decía el diputado, vamos a preservar principios que nos han hecho imparciales la organización de las elecciones. En eso estamos de acuerdo. Vamos a abaratarlas también, estamos de acuerdo. Entonces revisemos algunas cosas de las iniciativas que se han estado presentando. Un ejemplo concreto. Creo que trasladar la designación de los consejeros a la Cámara de Diputados, consejeros locales, lo digo con todo respeto, suena a un esquema de control político por los partidos mayoritarios, el que sea. Ahora es Morena, puede ser el PRI, puede ser el PAN, el que sea. Esa parte me parece que no debe regresar en los esquemas de regulación que se tienen. Y otro detalle, por ejemplo, en la iniciativa se plantea
que el Consejo de Evaluación que se haga cargo de la selección de los consejeros del Consejo General, si es que se preservará esa figura, porque igual se ha hablado de la posibilidad de desaparecerlo, lo cual tampoco tendría, si se hace una arquitectura distinta pero adecuada para la institución, podría funcionar. Pero si se mantiene la idea de los consejeros electorales, ese Consejo de Evaluación tiene una composición hoy día. Es un número determinado de los legisladores que están representados en la Junta de Coordinación Política, un número de los 2 personas que representan a la Comisión de Derechos Humanos y otros 2 que representan al INAI. La iniciativa está quitando un representante de la Comisión de Derechos Humanos y uno del INAI para sumarlos a la Junta de Coordinación Política. Ese tipo de modificaciones me parece que son las que tendrían que ser discutidas para ver cuál es su viabilidad y cuál es el efecto concreto que tendría en términos de composición de los órganos electorales. Pero insisto, en los principios generales estamos de acuerdo. Lo demás es revisar técnicamente qué es lo más procedente. Sostengo enfáticamente que no debemos sustituir estructuras burocráticas unas por otras, sino más bien revisar cómo hacemos que el sistema funcione de manera más ágil, más eficiente y, como dice el diputado, en eso estamos de acuerdo, y guardando la misma certeza. Diputado. Empiezo con lo último que decía el consejero Baños sobre la designación de los órganos locales, de los OPLES, de que no estaba de acuerdo con que la propuesta fuera que lo designara la Cámara de Diputados. El esquema de designación actual de los consejeros de los OPLES ha generado un excesivo control por parte de algunos consejeros, quienes son los que han promovido la designación el mayor número de los consejeros de los OPLES. Ayer se comentaba, por ejemplo, el caso. Los mejores promedios en las evaluaciones que ustedes hacen nunca quedan de consejeros. Siempre quedan otras personas. ¿Por qué? Porque hay un manejo político para ahí. La población, muchos que nos están escuchando, ¿cómo se escoge un OPLE hoy, un consejero del OPLE? Un consejero de un OPLE se escoge con una convocatoria que saque el INE, le hacen un examen, luego un ensayo y luego a la final pasan por el tamiz político, donde una comisión de 3 o 4 consejeros, no recuerdo, mandan una propuesta y el Consejo General, que son 11 consejeros... Hoy el INE escoge a los consejeros del OPLE. Sí, pero no es así como dice el diputado, porque mira, son 3 filtros. Uno es el examen, efectivamente, 2 es el ensayo, luego viene una entrevista, pero participan los 11 consejeros. Y no es que entrevistemos a todos los que se inscriben. Del examen pasan al ensayo y luego del segundo filtro pasan a entrevistas. Lo que propones tú es que ya no sea el INE quien escoge a los OPLES, sino los congresos locales. Sí, el tema es el argumento. El Congreso Federal. El tema es que lo que dice el consejero Baños es que se estaría teniendo un control político. Yo lo que veo es que el control político existe ahora en el Consejo del INE, donde se han decantado por ciertos consejeros, y lo digo en un tono general, donde vemos el análisis donde los primeros lugares del examen y el ensayo, que pueden decirse que son las etapas más objetivas, nunca quedan de consejeros. Porque hay acuerdos ahí que han hecho que lleguen consejeros manejados por algunos consejeros del Consejo General del INE. Entonces, el tema de control político no se sustrae del procedimiento que ha llevado a cabo el INE. En el tema de la urna electrónica, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Si lo que estamos buscando es la certeza y la confianza, el tema de la urna electrónica debe en todo caso ser algo paulatino. ¿Cuáles son los fenómenos que hemos tenido en las elecciones recientes? Que encuestas o pronósticos dicen que el resultado será X. Y a la final viene la votación y el resultado es Y. ¿Qué pasaría si tenemos una urna electrónica con ese mismo escenario? La prospectiva nos dice que el resultado va a ser X, aplican la urna electrónica y el resultado resulta ser Y. Con los niveles de desconfianza que hay, todo el mundo va a decir que hay fraude. Con los niveles de confianza que hay, todo el mundo va a decir que hay fraude. ¿Qué necesitamos hacerlo? Paulatinamente. Estamos casi a punto de que se nos concluya el tiempo, se nos ha ido como agua esta mesa y bueno, la propuesta es que continuemos porque va a ser un debate que va a seguir. Difícilmente creo que va a salir pronto el asunto. Ha levantado pues muchos puntos de vista encontrados, inclusive entre el mismo partido de Morena. Quisiera cerrar primero Marco, Sergio, y cerramos contigo, Arturo. Hay una propuesta que también empezó a surgir ahí. Un funcionario, que voy a omitir ahorita el nombre, pero pues por eso puso a tuitear, es de economía, y decía pues que las organice Gobernación y así nos ahorramos mucho.
Híjole, de pronto ya hay quien habla que la autonomía para qué, y la propuesta que sí yo veo muy sobre la mesa y que está creciendo es, pues vamos a desaparecer a todos los consejeros, unos nuevos y que sean menos, es más, con 3, ya o sea, ¿para qué quieres 11 con 3? O sea, ahí ya es un número impar. ¿Qué opinas, Marco Antonio Baños? Y cerramos contigo, Sergio, y al final pues un análisis de todo esto. Yo digo que respetuosamente es insostenible lo que dice Sergio, porque trasladar la designación de consejeros a los partidos por la vía de los grupos parlamentarios en la Cámara es justamente una de las cuestiones que más se pugnó para desaparecer. Se cambió ese mecanismo. Los consejeros no establecen en ningún tipo de control político sobre los soples. Los consejeros participamos los 11, tampoco es cierto que solo sean 2 o 3. Y luego yo diría una cuestión, sí hay muchas discusiones a partir de lo que Pablo Gómez sostuvo de que habría que desaparecer al Consejo General del INE y que sea toda la estructura ejecutiva la que se haga cargo de la elección. Pues esa parte hay que revisarla igual con mucho cuidado, y creo que básicamente el sistema debe preservar cuestiones que son fundamentales: un padrón electoral confiable, una base de datos que esté suficientemente acreditada en los hechos, que esté en manos de un órgano autónomo y que no regrese como a finales de los años 80 al control de los gobiernos en turno, el que sea. Ese ha sido mi pronunciamiento desde hace más de 20 años con el tema del padrón electoral, y lo puedo demostrar fácilmente con todo lo que he escrito sobre el tema. Y luego después me parece que también principios esenciales, lo decía Arturo, yo no voy a favor hoy día, no me parece que sea un momento pertinente para desaparecer o para modificar los esquemas de la representación proporcional. En eso yo no camino. Tampoco creo que sea una buena idea, como se ha manejado en algunas iniciativas, que la revocatoria de mandato pudiera implementarse el mismo día de la jornada electoral. Esa parte creo que el presidente de la República ha hecho algunas propuestas, incluso el día de ayer, donde decía que podría modificarse la fecha. Eso me parece que debe verse con buenos ojos por parte de la Cámara para revisar el mejor momento en el cual se haga la consulta correspondiente. La parte de la desaparición de los soples no garantiza ahorros por sí misma. Creo que tenemos que buscar esquemas que garanticen lo que quieren los diputados. En eso el INE camina. El INE está de acuerdo con el Poder Legislativo en disminuir el costo de la democracia. Creemos también que una reducción al financiamiento público debe ser racional y debe ser a partir de criterios correctos, que no coloquen a los partidos políticos en situaciones complicadas. Esa parte creo que la podemos también revisar. Y nosotros le reiteramos aquí al diputado lo que le hemos dicho en diversas, tenemos muchas comunicaciones epistolares, a veces hasta por videos, pero no importa. Ya saben que hay WhatsApp, ¿no? Nosotros seguimos en la idea de somos old fashion, de presentarles todos los elementos. Eso es lo que preocupa mucho, es que no vayan a hacer un old fashion de 30 años para atrás. En la comunicación. Ok. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Marco Baños. Sergio Gutiérrez Luna, para concluir. Yo celebro cómo se están dando los foros, porque en los foros se han expuesto todas las opiniones, libremente, sin censura, con la limitación nada más del tiempo, pero fuera de ahí, todo el mundo ha dicho lo que considera, y así va a seguir siendo. Eso a mí me parece muy productivo, eso me parece que es ganancia para todos, porque estamos de cara a la gente, analizando y debatiendo un tema, y así debe ser. Nadie tiene la verdad absoluta aquí en la vida. Digo que eso es una obligación, ¿eh? O sea, es una obligación por eso, pero se está haciendo. Y es bueno. El compromiso que tuvimos ayer con el consejero presidente Lorenzo Córdoba fue de hacer el día 24 de junio de la próxima semana una reunión de trabajo, ya no de discurso político, ya no de presentaciones, sino de trabajo, para analizar esquemas específicos, con planteamientos concretos y sacar algunas conclusiones. Ir avanzando. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos construir esta reforma o irla avanzando para su construcción con todas las voces que puedan participar. Mientras más consenso tenga, será sin duda una mejor reforma. Podemos tener divergencias, vamos viendo cómo las encontramos. Yo creo que la diferencia o algunas diferencias que podemos tener el consejero Baños y yo es en los cómo. Creo que las razones de fondo coincidimos, la austeridad y la certeza, creo que estamos de acuerdo en eso. El tema es cómo vamos a lograr que prevalezcan las dos. Lo interesante hasta el momento, más allá de que cada quien tenga que decir lo que quiera, que de eso se trata, es que al menos parece que sí hay un puente de comunicación, ¿no? Sí lo hay. La verdad es que estamos en esa ruta, como lo ha mencionado Sergio. Arturo Espinosa, cuéntanos. Concluyo muy rápido. Sí me gustaría comentar algo de este tema de la designación. Probablemente el mecanismo que ahorita sigue el INE
sea mejorable. Pero me parece que dejarlo a la Cámara de Diputados abre mucho margen a la discrecionalidad. Es algo que ya ocurre en el caso de los tribunales locales, que el Senado designa, y la verdad es que hay algunos casos interesantes, porque hay magistrados que anteriormente fueron representantes de partido ante los consejos locales, hay magistrados que no cumplen con los requisitos legales, y ahí están los dictámenes de las comisiones, ¿no? O sea, ese es el margen, y en este caso no se van, con el INE no se van esas cosas, probablemente se pueda mejorar. En el otro punto, creo que hay algo que se nos está saliendo y no estamos poniendo en el centro de la reforma, que es a la ciudadanía. Los niveles de desconfianza y descontento con la democracia en México son de llamar la atención. Somos de los países de América Latina que más descontento con la democracia tenemos. La participación ciudadana en las últimas elecciones fue de verdad infame. Y creo que todo el debate está siendo entre autoridades, entre partidos políticos, y no se está viendo cómo vamos a incentivar que la ciudadanía se interese por las cuestiones públicas, porque ¿qué es lo que pasa con la ciudadanía? No importa a quién elijamos, no nos va a ir mejor, a nadie nos va a ir mejor, y esa parte no se está tratando, no se está abordando, y creo que es un punto importante. Puebla es el mejor ejemplo de eso. Lleva 3 elecciones en 4 años, y la última ya demostró: ponme al gobernador que quieras, no me interesa, porque no hemos mejorado en los últimos años y no vemos cómo vamos a mejorar. Creo que ese es un punto importante. Y finalmente, respecto a lo que decías, creo que no se trata de reducir costos a cualquier costa. Es decir, no podemos regresar nuevamente a 1988, donde se caía el sistema, donde el gobierno hacía y deshacía, donde no había controles. Más allá de los principios que ya hemos mencionado y que dijo el consejero Baños y que ha dicho también el diputado, las elecciones en México están sujetas a estándares internacionales que están establecidos en tratados internacionales que México ha suscrito, ¿no? La certeza, la secrecía del voto, la libertad, la universalidad, la periodicidad, la autenticidad de las elecciones, y eso no lo podemos olvidar, y por muchas propuestas que se hagan y muchas de ellas ocurrencias, tampoco podemos ignorar y de repente retroceder en la democracia años claro, a tiempos casi de las cavernas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo Espinosa, muchas gracias, Marco Baños, del INE, muchas gracias, Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, autor de esta iniciativa, ¿no? Es el que firma esta iniciativa. Y me quedo con algo que señalas, Arturo, que creo que es fundamental, y ojalá que armemos más foros al respecto del tema. La gente está desconfiando de la democracia, está desconfiando de las autoridades. Hay un enojo en México y en el mundo, ¿eh? Ahí tienes lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Europa, lo que está sucediendo pues en varias otras latitudes. Hay un problema también en cuanto al mismo sistema. Gracias a todos por estar aquí y ojalá que la repitamos pronto, ¿no? Cuando quieran. Mucho gusto. A la orden, Luis. Muchas gracias.